Y llegamos ahora al capítulo 3, pero aún nos encontramos en el segundo cántico. Podríamos decir que entramos ahora a la segunda estrofa. Y la razón por la cual decimos eso es porque probablemente esa experiencia que hemos visto de su venida a la esposa, en la cual menciona la voz de mi amado, bien podría haber sido un sueño, porque al continuar en los primeros 2 versículos de este capítulo 3, podemos leer: Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo interesante de notar aquí es que hemos entrado a otra sección y a una escena que es diferente a lo que teníamos anteriormente. Usted recordará que esto está en 2 secciones. En primer lugar, estábamos en la zona de las montañas de Efraín, y allí estaba una familia que trabajaba en el campo como inquilinos. Ellos eran quienes tenían que cuidar las viñas y también las ovejas. Cierto día, un pastor apareció en esa zona, y esta muchacha sulamita, una de las muchachas de esa familia, estaba a cargo del cuidado de las ovejas y las viñas. Ella trabajaba tanto que no tenía tiempo para cuidarse a sí misma. Pero ella tenía una belleza natural, y este pastor se enamoró de ella, y ella se enamoró a su vez de él. Luego él dijo que debía partir y que regresaría, pero él no regresó por mucho tiempo. Cierto día se anunció que se estaba aproximando a la ciudad del rey Salomón. Ella no prestó ninguna atención a esto porque, para ella, el rey Salomón era una persona demasiado importante en lo que a ella concernía. Ella no lo conocía, pero luego alguien viene y le dice a ella que el rey Salomón quería verla a ella. Y cuando ella entra a su presencia, se da cuenta que era el pastor que había conocido antes. Este era aquel que había dicho que él regresaría y que ahora había regresado. Y ahora él la toma y la lleva consigo a su palacio en Jerusalén, y esa es la escena que tenemos aquí. Pues bien, el rey Salomón es una persona muy preocupada. Él es el rey. Él ha salido quizá a realizar algunos negocios de su reinado. Y mientras él viaja por diferentes partes, bueno, ella queda sola en el palacio. Y finalmente, sabiendo que él había salido, ella sale a buscarlo. Es muy interesante que hoy la iglesia, según nuestra opinión, en su gran mayoría, y no nos estamos refiriendo simplemente a la iglesia organizada, nos estamos refiriendo a los creyentes de hoy como una unidad. Y esto es muy interesante que en su gran mayoría, los creyentes están descansando y no hacen nada prácticamente para esparcir la palabra de Dios. Y amigo oyente, Cristo está sembrando la semilla de la palabra de Dios hoy, y Él está tratando de predicar la palabra de Dios y despertar a una iglesia somnolienta. Así es que esta muchacha se levanta y comienza a buscar a su pastor. Y el mensaje que tenemos aquí es un gran mensaje. Si usted va a tener comunión hoy con Cristo, es algo maravilloso poder sentarse con María a los pies de Jesús. Pero si usted pasa algún tiempo al lado de sus pies, se dará cuenta que ellos andan mucho. Y usted puede descubrir que va a tener que hacer mucho en la cocina junto a Marta, ocupándose de las ollas y los demás enseres de la cocina. O quizá usted se encuentre ocupado en algún lugar distante, en las montañas, buscando las ovejas. Hace algún tiempo, una iglesia, de una manera muy dogmática y fría, separó a un miembro a causa de un rumor que estaba circulando. Y ellos indicaban que esa persona era una persona deshonesta. Bueno, opinamos que por lo menos deberían haber tratado de investigar ese rumor. Al preguntar si eso se había hecho, la respuesta fue no. Y luego dijeron, nadie ha investigado nada en cuanto a esa oveja perdida. Es una persona deshonesta. Bueno, amigo oyente, esa es la oveja que nosotros tenemos que buscar para hacerla regresar al redil. Tememos que en muchas de las iglesias llamadas fundamentales del presente, la mayoría de sus miembros se encuentran en cama, durmiendo. Nosotros no queremos que nuestros pies se ensucien. Y vamos a ver que esa era la condición de esta esposa un poquito más adelante. Ella llegó a ese palacio. Y usted se puede imaginar a esta muchacha que había crecido en el campo. Tenía que cuidar las ovejas. También su trabajo era el de trabajar en las viñas. Y ahora ella se pasa toda la mañana en la cama. Permítanos decirle, amigo oyente, que tememos que esa es la posición en la cual se encuentra la iglesia del presente. Amigo oyente, debemos salir de la cama y comenzar a trabajar. Comencemos ahora mismo a esparcir la palabra de Dios. Y si usted va a tener comunión con Él, amigo oyente, no puede pasarse todo el tiempo solo sentado a sus pies.
aunque eso es bueno. Y llegará la ocasión cuando alguien tendrá que ir a ayudar a Marta a preparar la comida en la cocina, y por tanto, opinamos que esto es algo de tremenda importancia. Bueno, esta muchacha sale a través de la ciudad buscando a su pastor. Ella ha perdido contacto con él a causa de la actitud que ha tomado. Y en el versículo 3 de este capítulo 3 de Cantar de los Cantares leemos: Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ahora ella está testificando, y eso es lo que ella debería haber estado haciendo. Ahora el versículo 4 dice, Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz. Es decir, que ella regresó al mismo lugar donde había nacido. Y muchos de nosotros necesitamos regresar a nuestro primer amor. Usted recuerda que cuando recién nos convertimos y recién llegamos a Cristo, le dábamos a Él una importancia tremenda. Y ahora ella dice en el versículo 5 de este capítulo 3, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. Es decir, que ella ha llegado al lugar donde ha podido testificar y ahora se ha restaurado esa maravillosa comunión con Él. Pero notemos algo. Llegamos ahora en realidad al tercer cántico. Este es el tercer cántico y comienza en el versículo 6 que dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí tenemos, por supuesto, un cuadro del rey Salomón cuando él viaja en todo su esplendor a través de su reino. La gloria de Salomón era realmente algo impresionante de contemplar. Vamos a tener una breve descripción de esto un poco más adelante. Lo que tenemos ante nosotros aquí, creemos que es un cuadro de la iglesia de hoy, de cómo debemos andar en el mundo como testigos. Y como testigos, también somos un nuevo hombre en Cristo. También somos la esposa, una novia comprometida en camino a encontrarse con el novio. También somos buenos soldados de Jesucristo, y deberíamos andar de esa manera a través de este mundo. También debería haber una fragancia de mirra y de incienso. ¡Cuán maravilloso es el Señor Jesucristo, amigo oyente! La mirra nos habla de su muerte, el incienso nos habla de su vida, y ambos fueron, por cierto, dulces, ambos fueron gloriosos. Y nosotros debemos destacar esto nuevamente, y esperamos hacerlo en nuestro próximo estudio. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 3 de Cantar de los Cantares leemos, He aquí es la litera de Salomón. Esto es en referencia al reclinatorio en el cual él se sentó durante su comida en esa mesa redonda donde estaban reunidos junto a él aquellos que eran sus amigos íntimos, donde la esposa se sentó junto a él o se reclinó con él. Pero notemos que ellos están viviendo en días de peligro. Dice aquí, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. ¿Y por qué están estos allí? Están allí para protección. Ellos son los guardias del palacio. Ellos son los miembros del servicio secreto que tienen cuidado de su persona, de cuidarlo muy bien. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que ha llegado la hora para nosotros decir que creemos hoy en la deidad del Señor Jesucristo, que Él era Dios manifestado en la carne y que en el presente rechazamos rotundamente esas enseñanzas de Jesucristo superestrella. Rechazamos las enseñanzas del liberalismo. Rechazamos cualquier cosa que hace de Él nada más que un Jesús humano. Él es Dios manifestado en la carne. Ese es el cuadro que tenemos de Él. Todos ellos tienen espadas, y la espada es la palabra de Dios, como bien podemos recordar. Diestros en la guerra, dice aquí, y nosotros debemos saber cómo usar la palabra de Dios. Dice, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Necesitamos, amigo oyente, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y eso es lo que tienen los buenos soldados de Jesucristo. Ahora en el versículo 9 leemos, El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Prestemos atención a esto. Aquí dice, de madera del Líbano. Y sigue diciendo en el versículo 10, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Usted se puede imaginar ese respaldo hecho de oro. Se puede imaginar la belleza de todo esto. Pero también tenemos que ver el tremendo amor y la emoción que se despliega aquí.
Por tanto, dice en el versículo 11, «Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón». Bien, aquí dice que su madre le coronó. Bueno, usted querrá leer esa historia. David no quería coronarle. En realidad, había otro hijo de David que estaba llevando a cabo un poco de estrategia, tratando de obtener el trono para sí mismo, y quería llegar a ser el rey, y David no estaba haciendo nada en contra de eso. La razón era que su hijo favorito, Absalón, había sido muerto, y él parecía no tener mucho interés por Salomón. Así es que Natán se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, «Mejor será que nos apuremos porque si no este otro muchacho va a llegar a ser rey». Así es que ella fue junto a Natán ante el rey David, y luego el rey David dijo, «Bueno, que venga él aquí, haremos de él un rey». Y fue entonces cuando este muchacho Salomón llegó a ser rey. Y nos gusta mucho la forma en que se describe esto aquí. Su madre le coronó. Era su madre la que estaba interesada en él. Era su madre y no David, aun cuando él era el hijo de David. Ahora se nos dice aquí en este versículo 11 del capítulo 3 de Cantar de los Cantares, «Ved al rey Salomón». Bien, este es un cuadro de Cristo. Vedle a él. Contemplemos a Cristo en su nacimiento, contemplémoslo en su vida, contemplémoslo en su muerte, contemplémoslo en su resurrección. Contemplemos a Cristo en su gloria hoy y contemplemos a Cristo como aquel que pronto vendrá. Amigo oyente, la solución para los problemas de la vida se encuentra en Jesucristo. Ahora, no nos gusta esa expresión de Jesucristo es la respuesta, o decir Cristo es la respuesta. Debemos saber cuál es la pregunta primero. Usted nos puede decir cuál es la pregunta y luego el Señor Jesucristo le proveerá a usted alguna respuesta apropiada. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos nuestro viaje, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Le sugerimos que mientras tanto usted continúe la lectura de este libro, especialmente del capítulo 4, para que se encuentre así mejor preparado o más familiarizado con su contenido cuando estudiemos esta porción. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le bendiga en manera especial. Es nuestra ferviente oración.